Backup es eso así de sencillo, es copiar el archivito. Eso es un backup, no es un misterio, no es un sistemanga que hay que hacer. No. Copiar un archivito, guardarlo en otro sitio donde esté seguro, por si algo pasa con el archivo de datos original, por si algo pasa. Para eso son los backups. De repente ahorita no tiene sentido por 5 reeditos, pero no es la idea de la cantidad de datos, no es la idea de la pérdida, sino el concepto de lo que es un backup y en qué me puede ayudar. Bueno, ahora el nuevo tema es archivos indexados. Los archivos indexados, ¿de qué se trata? Simplemente no es otra forma de archivo, estamos hablando de la misma clase de archivos estructurados, de la misma idea de archivos estructurados, solo que va a haber necesidad de crear otros archivos paralelos al mismo archivo de datos. Tenemos archivos de datos, como este, y a partir de un archivo de datos podemos crear uno o más archivos que se conocen como de índice, que van a contener algo de esos datos y algo más. Ahora, ¿por qué la necesidad de esos otros archivos? ¿Por qué gastar espacio en el disco para crear otros archivos que tienen que ver directamente con esos archivos? En primer lugar, guardar información en un archivo de datos normal es como lo hemos venido haciendo. Simplemente lo agregamos al final, porque el proceso de agregar un registro al final no cuesta mucho el tiempo. Es de tiempo estático, digamos, ¿no? Si tiene 100.000 registros, quiero agregar uno más, no es que lo voy a recorrer los 100.000. Simplemente hacemos un append, ¿no es cierto? Abrimos el archivo en modo append, el punterito se va directo abajo y ahí lo guardamos y se acabó. Entonces no consume tiempo agregar nuevos datos siempre y cuando sean al final. Si quiero agregar un nuevo dato y que se guarde ordenado, esa es otra historia, ¿no? Tratar de meter un registro en medio de otros significa desplazamiento, y ese desplazamiento va a consumir tiempo. Entonces, meter nuevos datos siempre es al final, por razones de tiempo. Ahora, bueno, igual, ¿qué problema hay de seguir metiendo al final? Por ahí tanto problema no hay, sino el tema es cuando toca buscar información. Si me toca buscar información en este archivo, como lo hemos estado haciendo ahorita, buscar no es que, lo estoy buscando como por qué. Todo el tiempo hacemos búsquedas de datos. ¿Han visto nuestro sistemita qué hace hasta ahora? Para poder meter un dato nuevo, él busca, ¿no? Por ahí ese código ya está, si ya está, pues para que no escriba doble información el usuario. Entonces, por eso es que hace esa búsqueda. Pero en un archivito de 5 datitos, 6 datitos, esa búsqueda no es la gran cosa. Pero recuerden que el archivo de datos de la universidad donde están los alumnos debe tener unos 300.000 registros por lo menos ahora. Si dicen que son 100.000 estudiantes ahorita, entonces unos 300.000, porque están los datos de los anteriores también. Entonces son 300.000 datos guardados. Entonces a cada ratito, por cada código que he creado, hacer una búsqueda secuencial, porque ahorita es búsqueda secuencial, le toma tiempo a ese computador, le toma tiempo. A eso hay que agregarle el tamaño de cada registro, porque no es lo mismo leer 2 bytes que leer 500 bytes por registro. Ya habíamos calculado más o menos unos 500 bytes por cada registro de estudiante, ¿no? De entrada su código está en 4 bytes. Su nombre dijimos que está en 50, la dirección otros 50, y ahí nomás ya tenemos 104 bytes. Pero falta su tipo de sangre, falta su número de carnet, su dirección, correo electrónico, teléfono y otros datos más que les piden, ¿no es cierto? Todo eso, digamos que suma unos 500 bytes. Por 300.000 ese es el peso de ese archivo. Ahora, a cada rato está barriendo ahí, porque igual no es solo para agregar nuevos datos. Cuando usted se quiere inscribir, ¿qué es lo primero que escribe ahí en la pantalla? Para registrar materia. Primero tiene que escribir su nombre, su código o su nombre. Su código, ¿cierto? Su número de registro. Entonces, para inscribirse, su número de registro. ¿Qué hace el algoritmito? Lo mismo que hace nuestra pantalla. Va a buscar en el archivo de datos
Si lo pilla, lo va a pintar en la pantallita y ya recién puede hacer las demás cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese archivo está siendo consultado casi todo el tiempo. Ahora, imagínense que ese sea el archivo de clientes de un banco. Todos los días el banco abre, ¿no? Todos los días hay clientes. Todos los días la misma pantallita. ¿Cuál es su código de cliente? Y ahí le va a buscar todavía, ¿no? Entonces, por esa razón, como este archivo no es que solamente sirve para guardar, sino que se está consultando todos los días, todo el tiempo. Significa que va a buscar, por lo tanto, no está bien que haga búsquedas secuenciales. La búsqueda secuencial tarda tiempo. Peor en archivo, va a tarda más en el disco que leer en memoria RAM. Entonces, por esa razón, esas búsquedas deberían ser búsqueda binaria. Pero para hacer una búsqueda binaria tengo que ordenarla. Si no está ordenado, no sirve la búsqueda binaria también, ¿cierto? No sirve. Entonces, digamos que vamos a ir ordenando el archivito de datos regularmente por el campo código. Ahorita en este ejemplo no está ordenado por código. Así aparecieron, se les fue asignando esos códigos, ahora hay que ordenarlo. Si lo ordeno por código, ordenar va a tomar un tiempo también. No puedo estar haciéndolo a cada rato, no es que le doy clic, enter y pero 2 minutos ya está. Esto va a demorar más, se podría calcular cuánto va a demorar, ya sabemos calcular. Solo hay que agregar ahora cuánto tarda la instrucción read. No es lo mismo que b subir igual a tanto, lo contamos como una instruccióncilla, ¿no? Un read ya no es una simple instrucción, porque va a recoger datos allá, los va a poner en memoria y eso tarda. Eso tarda. Y no tarda como sacar un datito de un vector, ¿no? Sacar del disco, ponerlo a RAM, tarda. La memoria RAM se mide en nanosegundos el acceso. Y el disco duro se mide en milisegundos. Hay 6 ceros de diferencia entre el uno y el otro. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, digamos que ya lo ordenamos, lo ponemos a ordenar mañana y para el lunes ya está listo, digamos, supongamos. Y eso hace que la búsqueda binaria, pero mañana aparece un cliente nuevo, pasado aparece otro cliente nuevo, en el caso de la U con alumno nuevo, eso es cada semestre por lo menos, no es todos los días, pero bueno. Vamos haciendo eso, entonces cada tanto hay que volver a ordenar. Pero ahora viene el asunto. Quiero un listado de los alumnos. Y ese listado tiene que estar por orden alfabético. Entonces, ¿cómo saco un listado alfabético si mi archivo de datos está así? Entonces, voy a ordenar el archivo por el campo nombre. Lo ordenamos el archivo por el campo nombre y a partir de ahí ya puedo sacar listados en orden alfabético. Pero en el mismo día quiero un listado y al mismo tiempo quiero registrar nuevos clientes, entonces ya no se puede. ¿Ordeno aquí o lo ordeno acá o qué hago, digamos, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, por esa razón, la idea en general es este archivo no tocarlo. Ese archivo es solo para ir guardando más datos. Si quieren eliminar, tampoco borramos, ¿no? Ponemos la marquita nomás. Y después vamos acumulando y acumulando datos. Nada. ¿Y cómo hacemos para que la búsqueda sea binaria? Porque todo el tiempo requerimos buscar por código. O para sacar listados en orden alfabético. Ahí es donde aparece el concepto de los archivos indexados. Entonces los archivos indexados, ¿qué me van a facilitar? Rapidez, o sea, voy a acceder más rápido a la información en modo ordenado, además. ¿Cierto? Para eso voy a hacer el índice. Para que entendamos esto del índice. Si me compro un libro de este vuelo, más o menos, es difícil que yo lo vaya a leer todito, digamos, ¿no? Si lo compré porque me interesa, normalmente no es que me interese todo el libro entero, a no ser que sea una novela o no sé, esas cosas que nunca he leído, pero prefiero ver la película más rápido. Entonces, si fuera un libro de los que leemos nosotros, ¿no? De programación, de eso, no nos interesa leerlo todito, tal vez algún rato, pero por ahorita es más urgente leer un temita en particular. ¿Qué hacemos? Bueno, la opción 1 era agarrar hoja por hoja, ver, mirar si hay un titulito ahí que me interesa.
Y eso es búsqueda secuencial. Y es muy lento. Y eso medio que me hace leerlo todo el libro. Entonces, la otra forma es me voy al índice. Si soy más vivo, agarro el índice a ver ahí más rapidito. No es secuencial también, pero en 2 paginitas. Y ahí que yo, aquí está el tema, en tal página, entonces ya me voy a esa página directamente. Entonces, ¿por qué usamos el índice? Porque nos da rapidez de acceder al lugar donde están los datos que realmente me interesan. Pero el índice a su vez no es todo el contenido, está simplemente los titulitos nada más. ¿No es cierto? Es un resumen del contenido que puedo revisar más rápido para acceder rápidamente al lugar que necesito, donde están los datos. Por ese motivo es que se crean los archivos índices. Entonces, un archivo índice es otro archivo estructurado que normalmente va a tener 2 campos. 2 campos. Uno de esos campos es el campo, le vamos a llamar que motivó el índice. Un campo que motivó el índice y el otro es posición relativa en el archivo de datos. Es decir, en este archivito voy a tener, en este caso, si voy a crear un índice por código, porque me interesa acceder rápidamente usando el código, así como este se llama alumno.dat, este podría llamarse código.id. Entonces, aquí voy a tener el código y acá donde se encuentra los datos de ese código en este otro archivo. Y para eso, dentro del archivo, cada dato está en un lugar determinado. El primero está en la posición 0. El primero está en la posición 0, por eso es posición relativa, a partir del inicio del archivo. Y ahora me interesa el tamaño del registro. En el caso mío, los registros son de tamaño 60. Yo lo dejé ahí. Ustedes que ya hicieron la tarea, su registro debe ser de tamaño 80. ¿Cierto? De tamaño 80 deben ser los registros después de la tarea. Y en este ejemplo, este archivito en particular es de tamaño 50. De tamaño 50. ¿Por qué me interesa eso? Porque todos estos datos ocupan 50 bytes. Entonces, estos datos están al ladito. Aquí se dibuja uno abajito del otro, pero sin embargo en la realidad está uno al ladito del otro, ¿no es cierto? Y es por eso que puedo arruinar mi archivo de datos cuando sobreescribo de otra forma. Entonces, esto está al ladito, pero esto está en el byte 0, este está en el 1, este está en el byte 2, 3, 4, 5 y así, ¿no es cierto? ¿Cuántos bytes eran estos? 31, 32, 33. Entonces este es el byte 34 y así, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, el siguiente dato que está al ladito de esto, está en el byte número 50. Asumiendo que es de 50 bytes. 50, este está en el 100, porque cada registro consume 50 bytes. Este está en el 150, este está en el 200 y este está en el 250. Entonces, esas son las posiciones del inicio de cada registro de datos. No es que todo el byte 10 posiciones medido en bytes, ¿no? Además, medido en bytes. Entonces, en este archivo, lo que va a haber es, en cada registro aquí, por decir, este de acá, código 20, y aquí donde está el registro que corresponde al código 20, en la posición 0. El siguiente, código 50, ¿dónde está el registro de código 50? En la posición 50. El siguiente es 40, ¿dónde está el 40? En la posición 7. O sea, aquí tengo solo el código y aquí ¿dónde va a encontrar dentro del archivo de datos ese código? ¿Dónde lo va a encontrar? Y de eso se trata. Entonces ese sería el archivo que está indexado por código.
Una vez que tengo creado este archivo que está indexado por código, vamos a ir anotando aquí para que no se olvide. Lo primero que hay que hacer es crear el archivo índice. Lo primero. Entonces, a partir del archivo de datos, vamos a tener que generar el archivo de índice. Luego de generar el índice, tendríamos que ordenar el archivo índice. Después, ¿no? Se podría hacer al mismo tiempo también, pero bueno, hay que usar otros algoritmos. Pero mejor ahí, porque si no, es hacer una inserción ordenada y ese otro algoritmo que toma tiempo. Creamos, después de crear, lo reordenamos. Al reordenar, los registros se van cambiando de lugar, ¿no es cierto? Para tener un archivo ordenado. Luego hay que actualizar los algoritmos que hacen búsquedas. Porque ahora hacen búsqueda secuencial, entonces ¿qué hacer? Hay que actualizar esos algoritmos para que hagan búsqueda binaria. Entonces, que ya no hagan la búsqueda secuencial en el archivo de datos, sino que hagan la búsqueda binaria utilizando los archivos índices. Es la idea. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, fíjense, si tengo un índice por código, si ordeno esto, entonces yo puedo recuperar todo esto ordenado por código. Ordenado por código. Ahorita, por ejemplo, bueno, lo que hacía hasta hace un año atrás, a mí la lista me llega ordenado por nombre. Eso es lo que yo puedo descargar, una lista ordenada por nombre. Lo que hacía hasta hace un año atrás era, lo tenía ese archivo, obviamente ahí están las calificaciones, yo lo que hacía era volverlo a ordenar. Excel me permite reordenar el archivito, la pantallita, por código. Le ocultaba el nombre, como estaba ordenado por código, entonces ya eso lo publicaba, ¿no? Publicaba así, para que el compañero haga búsqueda binaria y se encuentre rapidito, digamos, ¿no? Esa es una forma de publicar, que las notas sean públicas y privadas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces ahí uno se encuentra y no le interesa tanto a los demás. Entonces, esa es la idea. Pero ya me da flojera, entonces ya no lo ordeno, solamente le oculto el nombre y lo plancho así como está, o sea que no está ordenado por código. Pero es un trabajito, como se dan cuenta, porque yo tenía que hacer doble, triple trabajo. O sea, tenía que ocultar primero ordenarlo por código, ocultar el nombre, publicarlo. Luego, para meter las notas, tengo que volver a ordenar por nombre. Como ya está ordenado por código, tengo que ordenar de nuevo por nombre. Y ahí es donde he tenido conflictos. Porque Excel ordena en español, pero las listas salen con un orden, con el otro ASCII, ¿no? Con la otra forma de ASCII. Y no hay problema hasta que aparecen las ñes. Hasta que aparecen las ñes, entonces a veces la lista estaba así y luego cambian así, digamos. O sea, algún dato cambia de lugar. Los compañeros que tienen apellidos con ñ. Solo con ñ. Los acentos no se registran. No he visto nombres con acento, aunque hay, ¿no?, nombres con acento. José, si no es José nomás.
Entonces, por esa razón yo no lo hago, pero el problema es ese, miren. Ordenar por esto, ordenar por aquello, ordenar, editar, ordenar, aunque sea que solo es darle un clic, ¿no? Porque el que va a tomarse la molestia es el que va a hacer el programa, pero el usuario solo tiene que darle clic. Pero se olvida de darle clic y sale una cosa rara, ¿no? No como se espera. Para eso justamente se trata de esto. Si tengo un índice por código, ordeno este archivo, este no lo toco. Entonces, voy a acceder a estos datos, pero usando el índice, en este orden. En el orden del índice voy a acceder a los datos allá. Y si lo quiero una lista ordenada por nombre, pues no hay problema. Voy a crear otro índice por nombre, otro archivo índice por nombre. Y ese archivo estará ordenado alfabéticamente, ¿cierto? Alfabéticamente. Y voy a acceder a esos datos de acuerdo con el índice. De que voy a sacar la lista ordenadita con todos los datos completos y listo, en base a ese índice. O sea, solo se trata de escoger qué índice voy a usar para una determinada acción y lo puedo hacer mucho más rápido. Ahora, viene un usuario y quiere buscar, yo me llamo Pedro, no sé cuál será mi registro, pero sé que me llamo Pedro. Entonces voy a hacer una búsqueda por nombre, pero no voy a hacer búsqueda secuencial, búsqueda binaria en el otro índice, ¿no? En el índice por nombre, y como es búsqueda binaria va a ser rápido, va a ser una búsqueda rápida. Entonces, para eso sirven los archivos índices, para acelerar los procesos de búsqueda. Pero no, el solo hecho de que exista un índice no lo acelera. Tiene que estar ordenado y bueno, alguien tiene que percatarse de que eso esté bien actualizado constantemente. Esa es la ventaja, ¿no? Que va a permitir un acceso en orden hacia los datos, y hacer orden por código, en orden por nombre, de acuerdo al índice, ¿no? Como está hecho. Va a ser rápido, o sea, porque si se va a buscar datos ahí, va a ser búsqueda binaria, no tiene por qué ser búsqueda secuencial. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, para este archivo de datos voy a tener que crearme otros archivos, para este ejemplo mínimo dos, uno por código y otro por nombre. A no ser que alguien diga, escucha, necesito reportes ordenados por fecha, digamos, fecha de nacimiento. Y ahí tengo que hacer otro índice, ¿no? Por fecha. Entonces va a depender de las necesidades. Entonces puede ser que para un solo archivo de datos tenga más de un archivo índice. Y cada archivito índice está consumiendo espacio en disco extra. Porque esto es para acceder a estos datos, pero ya está ocupando espacio, esto no está en el aire, esto está en el disco también. Y un archivo y otro archivo y otro, cada archivito. El ancho es la ventaja, pero la altura es la misma. Si aquí ven 500 registros, aquí ¿cuántos van a ver? 500 también, porque son los mismos datos. Lo único que está es ocupando menos espacio. Leer un par de datitos siempre va a ser más rápido que leer un paquete de 500 bytes. Siempre va a ser más rápido. Bueno, ya saben cuáles son las ventajas y desventajas. Ahora haremos un algoritmo para crear un archivo índice. Entonces vamos a hacer ya algoritmos para crear. Esa es la teoría. Ahora hay que poner en práctica la teoría rapidito, porque ahora tengo reunión, voy a salir volando. Aquí ya de entradita le vamos poniendo un menucito. Me ganaron, tanto que le gusta menucito a ustedes. Como todos los programas, siempre tiene archivos como primera opción. Índices y listados. En índice vamos a crear la opción por código, por nombre
por ahora, esta es la opción para crear índices por código y por nombre. Archivo, índices y listado, ese va a ser nuestro menucito por ahora. ¿Ya estuvo? Bien, ya hemos visto antes que para hacer otros algoritmos en los otros botones teníamos conflicto con que como es texto y quiere convertirlo a numérico y todo eso, ¿no? Ya nomás arreglemos nuestro asuntito y ahí pongámosle en el text, pongámosle un 0, listo. Así ya no importa si nos olvidamos de eso. En el edit 1 pongámosle un 0. Bien, para poder trabajar con archivos necesitamos definir la estructura. La estructura de este archivo ya está definida, nos falta definir la estructura de este otro. Como ven, el primer campito, esto va a ser una estructura de dos campitos. El primero depende de por qué lado lo estoy indexando. Este caso es por código, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de datos que hay para este campo debe ser exactamente el mismo para este. No me puedo estar inventando otro. Entonces, tenemos que ir a definir la estructura y eso lo hacemos en el punto H. Ahí definimos las estructuras. Entonces hay que definir la estructura. Le vamos a llamar red y de x go. Y de aquí me lo voy a copiar ese campo tal como está ahí. Voy a copiar el nombre y sobre todo el tipo de datos. Porque si le digo tecleen ahí, no sé dónde miran y le acaban poniendo otros tipos y después creo que no cobran. Lo copio. Este es el índice por código. Entonces voy a copiar obviamente el código. Y el otro campito es para guardar posición. Entonces fíjense de qué tipo debiera ser. Como está medio en bytes, si multiplicamos por ejemplo 500 bytes por registro, unos 300.000 registros, ¿cuánto sale eso? ¿Tienen calculadora la compu también? ¿Cuánto es 500 por 300.000? Ya. Entonces, con byte obviamente no me va a dar. Con Word tampoco, porque solo se lleva hasta 65.000. Va a tener que ser con cardinal. Entonces, definimos de tipo cardinal para la posición, porque es la posición dentro del archivo. Eso está como en byte. El código nos vamos a limitar una cantidad fija de, dígitos, ¿no? Para mantener ese Word. Ahorita está bajo Word. Si este fuera el original de la universidad, tendría que ser también cardinal. Y creo que era de tarea también que lo puedan ampliar a cardinal, ¿no? Ya saben hacer, se reestructura, no hay drama con eso, ¿no? El algoritmo incluso hasta ya está hecho. Bueno, esa es la estructura del índice, ¿ya lo tienen? Ya lo tienen. Ahora el algoritmo lo vamos a hacer aquí en la opción por código. Cuando haga clic ahí, bueno, tenemos simplemente que crear ese archivito, ¿no? El archivo índice.
necesitamos leer datos del archivo original, se llama rec alumno, necesitamos una variable de ese tipo, una variable del tipo índice, ya está. Hay que abrir el archivo de datos, un fstream, archivo de datos, ya saben por qué es eso. Como es de lectura, y binario, byte. Hay que abrir el otro archivo, el índice, archivo de índice, y hay que darle un nombre que se llama código.idx. Y este archivo va a ser de salida. Recuerden que si es de salida, solo salida, si el archivo existe se va a borrar. Siempre va a crear uno nuevo. Abrimos el archivo de datos, abrimos el archivo índice, creamos, mejor dicho, el archivo índice, y si el archivo de datos no ha tenido problemas, si no, fd qué, si no falló, quiere decir que el archivo de datos existe, entonces podemos crear. Si por alguna razón no existe el archivo de datos, para que creamos un índice. Entonces, y a partir de ahí hay que empezar a recoger cada dato y guardarlo, ¿no? Recoger y guardar de un lado y guardarlo en el otro. Para eso, mientras no sea fin de archivo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mientras no sea fin de archivo? ¿Qué hacemos mientras no sea fin de archivo? Leer. Del archivo de datos vamos a hacer un read. Y como protocolo también, una vez que hemos leído un registro, siempre hay que verificar qué cosa. Si no ha leído el fin de archivo. Porque si ha leído el fin de archivo, nada que hacer. Si no ha leído el fin de archivo, quiere decir que ha leído un registro. Y este registro queremos guardarlo al otro lado. Pero antes de guardar, debemos pasar los datos, ¿no? ¿Cómo pasamos los datos? ¿De dónde a dónde hay que pasar datos? ¿De dónde a dónde? Los datos están en esta variable, ¿no? Porque ahí fue donde se leyeron. ¿A dónde hay que pasarlo? Al otro registro, al rec idx. Eso es solo el código. ¿Y qué hay con el otro dato?
Y ahí con el otro. Ahorita hemos hecho un read de esto, un read y el punterito ya está abajo, ¿no? Estos datos están en la variable reg. Estamos copiando esto en la otra variable que se llama reg idx, que es para la otra estructurita, pero ahorita tengo solo el 20. ¿Y este de dónde sale? ¿Qué es esto? La posición aquí, ¿no ves? Entonces, pero aquí está en la posición 50. Y esto corresponde al 0. Entonces, esta era la posición antes de hacer un read. Después de hacer un read, ya tengo otra posición. Entonces, lo ideal sería que antes de hacerle un read, capturar esa posición. Antes. ¿Con qué instrucción? Tiene la lista de instrucciones. ¿Con qué instrucción vamos a capturar ese dato? ¿Cuál? Dos hojitas nomás era. Uno de las constantes de iOS y la otra hojita de las instrucciones. Tel. Del archivo de datos le decimos que nos diga dónde están. ¿Dónde está el punterito? ¿Dónde está apuntando? Y eso lo guardamos en la posición. Leía el registro, el punterito se va a mover, pero ya lo tenemos en la posición. Solo faltaría el código. Ya que tenemos el código, ahora hay que guardarlo. En el archivo índice, ahí vamos a hacer un write. ¿Qué guardamos ahí? Regi de X del tamaño de regi de X. Listo. Lo sacamos de un archivo, lo pasamos al otro, lo grabamos y listo, ¿no? Y así hasta que sea fin de archivo. Y al final ambos archivos hay que cerrarlos. Es como reestructurar, pero más fácil, ¿no? Y bueno, habrá que correrlo. Y junto con esto, el exploradorcillo, ahí tendríamos que, a ver,
aquí está el archivo de datos, pesa 300 bytes, ¿no? 50 bytes por registro, no, 60, ¿no? 60 bytes por registro en la estructura que tengo yo. El de ustedes debe ser un poquito más. Y no hay el índice todavía, entonces el algoritmo lo va a crear, el índice por código. Ahora apareció el archivo, justo se llama código.idx, y para mí ¿cuánto pesa? 40 bytes. ¿Para ustedes cuánto pesa? Como tengo 5 registros guardados, no son los que están ahí hay 6 creo, ¿no? Yo tengo 5 guardados, entonces está guardando, a ver, 40 entre 5, 8 bytes por registro, ¿no? Está consumiendo 8 bytes del archivo índice, ¿no? 8 bytes por cada registro guardado. Esa es la conclusión. Pero ya está el índice creado. Solo puedo ver el archivo y su tamaño, no puedo hacer nada más hasta que no haga otros algoritmos. Este sí no hay pena si lo corren hartas veces, porque lo vuelvo a borrar y lo hace de nuevo. No modifica ninguna estructura, así que solo crea un nuevo archivo. Nada. Ahora, esto de acá, de aquí hasta acá, es el archivo de datos y este es el archivo de índice, pero aquí en el ejemplo el archivo de índice está ordenado, pero nosotros todavía no lo hemos ordenado. Y aquí incluso está el archivo índice por nombre y también está ordenado. Aquí hay dos procesos, crear el índice y luego ordenarlo. Entonces, su tarea, para que no se aburran el fin de semana, es crear el índice por nombre. Bueno, estas son las tareitas que vamos a hacer en este tema. Crear un archivo índice por código, ustedes van a hacer el índice por nombre, vamos a hacer un sistemita de navegación en el archivo de datos usando el índice por código, y para que ustedes no se aburran, van a hacer la navegación en el archivo de datos usando el índice por nombre. Luego, actualizar los algoritmos para que la búsqueda no se haga en el archivo de datos directo, sino a través de los índices usando la búsqueda binaria, ¿cierto? Y lo mismo por nombre. Estas son las tareitas que hay que hacer. Ya hicimos la primera, la otra tarea y nos vamos a la tercera. ¿Qué es eso de navegar? ¿Qué es eso de navegar? A ver. Tenemos una pantallita, un campito para teclear código, nombre, dirección y fecha de nacimiento, ¿cierto? Le vamos a poner aquí unos 4 botoncitos para poder navegar. Este va a ser para iniciar la navegación, para finalizar la navegación. Un botoncito que diga que vaya a la siguiente o a la anterior. Pero ¿cuál es la idea? Que cuando el usuario le dé clic en iniciar, entonces aquí aparezcan, dependiendo del archivo índice, según el archivo índice el primer dato es 20, ¿no? 20. Con este 20 voy a ir a buscar dónde está 20 aquí
y ahí está Perico, calle 1 y todos los demás datos. Entonces aquí 20 Perico que aparezca así. Eso es empezar la navegación. Luego, si le da clic en siguiente, entonces que vaya a buscar, ahorita no está ordenado, pero si estuviera ordenadito, como aquí está en este punto, siguiente significa que vaya al siguiente, o sea, que tome el siguiente de acuerdo al índice, ¿no? Si estuviera ordenado, el siguiente sería el 40, pero si fuera con el archivo de datos con este, el siguiente en realidad sería 30, ¿no? Pero bueno. Por ahora, el siguiente significa que el siguiente registro del índice, 50, código 50 está en la posición 50, me voy allá y ahí están todos los datos. Entonces aquí va a aparecer 50, María, calle 2, 30, 3 2000 era, ¿no? Todo eso acá. Entonces, voy a poder mirar el siguiente registro. Si quieren, este es el algoritmo que necesitamos para ver cuáles son nuestros datos en el archivo. Me va a poder permitir ojear, como si estuviera ojeando, ¿no? Clic, la otra página donde está el otro dato. Clic, el otro y el otro. Y con el otro botón, regresar. Poder regresar, avanzar, regresar. Eso es navegar en el archivo de datos, pero vamos a navegar usando el índice. Entonces, ahorita vamos a navegar, en la navegación vamos a ver a Perico, a María, Jorge, Pedro, Oscar, Betty, en ese orden. Pero si luego lo ordenamos, vamos a ver Perico, Pedro, Jorge, María, Oscar, Betty, en ese orden, ¿cierto? Si lo ordenamos por código, con el mismo programa de navegación. Y si lo hacemos con el índice por nombre, y está ordenado, entonces vamos a empezar por Betty primero, ¿cierto? Betty es la primera de la lista. Entonces ya va a depender de cómo esté ordenado, pero la idea es que el acceso sea a través del índice. A través del índice. Entonces, para la navegación, vamos a introducir esos botoncitos, ¿no? que dijimos acá. Yo lo voy a copiar de acá por el tipo de letras. Vayan poniendo 4 botoncitos. Y acuérdense de qué se llaman sus botoncitos, porque vamos a tener que programar los botoncitos. Para mí este es el 4, el 5, 6, 7, en ese orden, ¿no? 4, 5, 6, 7. Porque estos son los otros 3.